Gracias, Malena. Nos vamos con exceso de velocidad, Antonio. Sí, yo acá tengo algunas preguntas sobre este tema. Sí, hay dudas. Hay un informe de Secaitra que hace habitualmente informes sobre el tema conducción, que le preguntan a la gente si están de acuerdo con las multas o los valores de las multas para exceso de velocidad. Hay una cantidad de gente que dice tienen que ser más caras, están bien. Pero, Facundo, ¿cómo estás? Yo tengo un par de preguntas. ¿Cómo te va? Buenos días, Antonio. Muy bien. ¿Cómo es hoy el sistema de multas de exceso? Porque en su momento, viste que vos tenías un 10% por una cuestión de error de velocímetro. ¿Hoy cómo es el tema? Bien, Antonio, la ley nacional establece que el exceso de velocidad será sancionado una vez que se excedan los límites establecidos en el artículo 51 de la ley nacional, es decir, en avenidas más de 60, en ruta más de 110, en autovías más de 120, en autopistas más de 130. Es decir, no hay una ponderación con respecto a la cantidad de exceso. El exceso es el exceso y la infracción va de 150 unidades fijas a 1000 unidades fijas. Pero ojo, porque hay otras jurisdicciones que no tienen esta forma. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí establece una ponderación y agrava las penas si el exceso es mayor en cuanto al porcentaje una cosa asumido por esa vía. Si vas 10 kilómetros más, otra cosa es si vas al doble. Ahora está bien. ¿Qué pasa si yo voy con mi auto a la velocidad permitida, pero tengo un error de velocímetro donde pasa en todos los autos? Seguramente en la Ferrari que vimos recién no. Pero en los autos pasa. ¿Qué haces? Exacto, Antonio. La idea vamos a decirle a la gente primero con claridad, que en el artículo 77 se establece lo que para la ley de tránsito es una falta grave, y en el inciso M lo que se establece es que el exceso de velocidad en menos de un 10% de exceso no será contemplado como falta grave. Esto se traduce en la interpretación de la mayoría de los jueces de falta de nuestro país. Eso implica que tiene que haber ¿cómo se efectiviza? Quiero decir, se desciende considerablemente la sanción o hasta se considera nula la infracción por no respetar ese margen y no considerarse... Claro, pues que no sea falta grave no quiere decir que no sea falta. Que no sea falta. Exacto, ese es el punto, exactamente. Ahora, si te pasás 1 kilómetro, 2 kilómetros, que por error velocímetro podés tenerlo... Pero sí, pero pasa cuando... Por 1 kilómetro pasa siempre, Antonio, no lo tenés. Perdón, Antonio, déjame aclarar un segundito la cuestión del odómetro del velocímetro. La realidad es que si a nosotros nos sancionan a 61 kilómetros por hora, vamos a poner ese ejemplo, es muy probablemente que el odómetro de quien conducía al momento de la comisión de esa infracción haya dado por ahí 65 o 66 kilómetros por hora. Esto de la tolerancia del 10% se hace para no enviar infracciones de tránsito que son a 60,01, a 60,1 decimal. ¿No se envían? A ver, sí se envían, pero cuando está muy fina de la velocidad, claro. Pero acá hay que darle a conocer la norma a la gente y establecer que la ley de tránsito nacional establece esta posibilidad del 10%. Pero ojo, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quitó esa tolerancia por norma local. Entonces en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay tolerancia. Vas a 61 y te llega la multa. Y te llega la multa igual, llamaba la atención. Bueno. Pero ojo Antonio, acá quiero aclararlo. El error en el velocímetro es tal, es cierto, pero es al revés. Si la persona pasó a 61 kilómetros por hora constatado por un radar, por un cinemómetro, significa que, salvo las automotrices que tienen odómetros homologados, es decir, que exactamente la velocidad que exhiben en su velocímetro es la real, generalmente, si lo engancharon a 61 kilómetros por hora, él en su velocímetro tenía más velocidad marcada. Ese es el punto. Eso te lo voy a discutir, porque hay error de velocímetro hacia arriba y hacia abajo. Muy interesante. Al no estar homologado, la realidad es que no estoy en condiciones de entablar esa discusión, es cierto. A ver. Totalmente. Este es un ejemplo de multa, ¿no? Sí. ¿Ves? 131 y es Panamericana. 130. Mirá, Facundo, una multa que llegó acá. 130 velocidad máxima porque estabas en un ramal de autopista y a 131 iba y le llegó la multa. Dejá de bromar. Bueno, pero en el estudio... Ahí tenés una intención clara de respetar la velocidad. Bueno, acá es donde por ahí es una tarea
nuestra, en mi función de comunicador en este rol, y también de los municipios o de las provincias, de tratar de este tipo de infracciones tener una flexibilidad con respecto a cuando un infractor presente el descargo, porque obviamente la Ley Nacional de Tránsito lo ampara. La idea es tratar de no hacer efectivas estas infracciones. ¿Por qué? Porque ese tipo de infracción es la que pone en la cabeza de la gente que el sistema de radares, de controles, es recaudatorio. Y sin duda hay que tratar de darle otro enfoque y explicarle a la gente que es preventivo, que Facundo, cada cinemómetro está con respecto a las cámaras, ¿dónde están colocadas? ¿Quién elige el lugar? Claro, porque hay unos puntos, esos puntos negros, ¿no? ¿Dónde están? A eso iba. Que siempre hay un estudio de factibilidad antes de colocar un cinemómetro, hay una autoridad de aplicación que controla que la solicitud de la jurisdicción esté de acuerdo a derecho, que haya un relevamiento previo, que haya analizado que en ese punto o hay un contexto que necesita mayor resguardo, es decir, por ejemplo, un colegio, un hospital, que hay un descenso de velocidad y hay una zona en donde el conductor tiene que tener mucha más previsión y mucho más atención y obviamente no exceder los excesos de velocidad, pero al mismo tiempo también hay un análisis de cantidades de siniestros, el contexto geográfico, es decir, si está antes, después de una curva. El análisis es muy, muy amplio y en función de ese análisis y de los números que se vuelcan en ese análisis es que la autoridad de aplicación autoriza o no autoriza el radar. Facundo, mil gracias, como siempre. A ustedes un saludo grande. Conducción que nos interesa y mucho. Nos vamos rápidamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque oficialmente